Margaret tragó saliva. Tenía la boca completamente seca y se agarraba con tanta fuerza a la encimera que hasta le dolía la mano. Tuvo que hacer un esfuerzo para soltarla. Contempló los restos del alimento para plantas que había caído al suelo. Se sintió mareada. No podía apartar de su mente la repulsiva imagen de su padre comiendo aquello. ¿Cómo podía comer tierra? Y no es que la comiera, en realidad la devoraba, como si le gustara, como si lo necesitara. Puede que comer eso formara parte de sus experimentos, pero ¿qué tipos de experimentos debían de ser aquellos? ¿Qué intentaba demostrar su padre cultivando esas extrañas plantas? El interior de la bolsa olía a ácido, como a fertilizante. Margaret respiró profundamente y la sostuvo en la mano. Se sentía mal. Imaginaba el sabor tan repulsivo que debía de tener el alimento para plantas. Sintió náuseas. ¿Cómo podría su padre tragar esa cosa tan horrible? Contuvo el aliento, agarró la bolsa casi vacía y la tiró de nuevo al cubo de basura. Ya se disponía a marcharse, cuando una mano se posó sobre su hombro. ¡Charlie!, exclamó asustada. «Ya estoy en casa», dijo su hermano sonriendo. «¿Comemos?» «Más tarde». Tras haber preparado un bocadillo, contó a Charlie lo que había visto. Este se puso a reír. «¿Tiene gracia?», dijo ella enfadada. «Nuestro propio padre comiendo tierra». Charlie volvió a reírse como si encontrara la situación muy divertida. Margaret lo golpeó en la espalda con tanta fuerza que se le cayó el bocadillo. «Lo siento», dijo. «Pero no entiendo de qué te ríes. Es horrible. ¿No te das cuenta de que a papá le está sucediendo algo muy malo?» «A lo mejor le apetecía el alimento para plantas», bromeó Charlie, que no se había tomado nada en serio. «A ti también te gusta comer almendras garapiñadas, pero es diferente. ¿No te das cuenta de que comer tierra es asqueroso?» Antes de que Charlie pudiera responder, Margaret continuó hablando. «¿No lo entiendes? Papá ha cambiado mucho, incluso después de que se fuera mamá. Y se pasa cada vez más tiempo en el sótano. Es porque mamá no está», la interrumpió su hermano. «Además siempre está callado y distante con nosotros. Antes bromeaba y nos preguntaba que qué tal íbamos en la escuela. Ahora nunca habla. Ya nunca me llama princesa o gordita como hacía antes». «Pero si esos apodos no te gustan, gordita», dijo Charlie riendo, mientras se comía el bocadillo. «Ya lo sé», dijo Margaret con impaciencia. «Es solo un ejemplo». «A ver, ¿qué estás tratando de decirme?», preguntó Charlie. «¿Que papá es muy raro? ¿Que se ha vuelto completamente loco?» «No, no lo sé», respondió Margaret con frustración. «Al ver cómo devoraba esa asquerosa comida para plantas, se me ocurrió una idea horrible. Pensé que se estaba convirtiendo en planta». Charlie se levantó de un salto y tiró la silla con el impulso. Empezó a caminar por la cocina como un zombi, con los ojos cerrados y los brazos extendidos hacia adelante. «Soy el increíble hombre planta», susurró con una voz profunda y siniestra. «No es gracioso», insistió Margaret cruzándose de brazos. «El hombre planta con la mujer raíz», anunció Charlie mientras se dirigía a su hermana. «No me hace ninguna gracia». Charlie tropezó con la mesa. «¡Ay! Te lo mereces». «El hombre planta mata», prosiguió Charlie, saltando sobre su hermana y clavándole la cabeza con el hombro. «Estate quieto de una vez», chilló Margaret. «Déjame en paz». Está bien, pero me tienes que hacer un favor». «¿Cuál?», preguntó Margaret con un gesto de resignación. «Prepárame otro bocadillo». El lunes por la tarde, después de ir a la escuela, Margaret, Charlie y Diana jugaban con el frisbee en el jardín de Diana. Era un día cálido y soplaba la brisa. El cielo estaba lleno de nubes blancas y diminutas. Diana lanzó el disco al aire. El frisbee pasó sobre la cabeza de Charlie hacia la hilera de fragantes limoneros que se extendía junto al garage. Charlie salió corriendo tras él y tropezó con una regadera que apenas sobresalía del suelo. Las niñas se echaron a reír. Charlie, corriendo todavía, lanzó el disco a Margaret, quien intentó atraparlo sin conseguirlo a causa de la brisa. «¿Cómo te sientes que tu padre sea un científico loco?», preguntó Diana de pronto. «¿Qué has dicho?», preguntó Margaret, pues dudaba de haber oído bien las palabras de su amiga. «No te quedes ahí quieta, tíramelo de una vez».
gritó Charlie desde la pared del garage. Margaret lanzó el frisbee a su hermano, deseoso de brincar y arrojarse sobre el disco. El que trabaje con extraños experimentos no significa que sea un científico loco, respondió Margaret ofendida. Extraños es la palabra adecuada, observó Diana con gravedad. Anoche soñé con aquellas horribles plantas del sótano. Lloraban y trataban de agarrarme. Lo lamento, dijo Margaret sinceramente. Yo también tuve pesadillas. ¡Allá va!, avisó Charlie. Lanzó el disco bajo y Diana lo atrapó a la altura de sus tobillos. Científico loco, pensaba Margaret. Científico loco. Estas palabras acudían constantemente a su mente, pero los científicos locos solo aparecían en las películas, ¿no? El otro día mi padre estuvo hablando acerca del tuyo, comentó Diana mientras lanzaba el frisbee a Charlie. No le habrás contado nada de lo que vimos en el sótano, ¿verdad? No, contestó Diana. ¿Están maduros estos limones?, preguntó Charlie, señalando uno de los árboles. ¿Por qué no pruebas uno?, respondió Margaret, harta de las interrupciones de su hermano. ¿Por qué no lo pruebas tú?, replicó él de inmediato. Papá dijo que habían despedido a tu padre porque se había negado a interrumpir sus experimentos. Le confió Diana y después corrió sobre el césped para atrapar el frisbee. No entiendo, dijo Margaret. La universidad le pidió que interrumpiera lo que estaba haciendo y él se negó. Dijo que no podía abandonar sus experimentos. Al menos eso fue lo que oyó decir mi padre a una clienta de la tienda. Margaret no sabía nada al respecto y se sintió mal porque posiblemente fuera cierto. Debió de ocurrir algo terrible en el laboratorio de tu padre, continuó Diana. Alguien resultó gravemente herido o tal vez muerto. Eso no es verdad, nos habríamos enterado. Sí, es probable, admitió Diana. Pero mi padre dice que despidieron al tuyo porque se negó a interrumpir los experimentos. Bien, eso no significa que sea un científico loco, protestó Margaret, y se vio a sí misma defendiendo a su padre sin saber por qué. Solo te digo lo que he oído, replicó Diana, apartándose los cabellos de la cara. No tienes que enfadarte conmigo. Jugaron un rato más. Diana cambió de tema y habló acerca de unos chicos que conocían. Apenas tenían 11 años y ya eran novios. Luego pasaron a charlar sobre la escuela. «Es hora de marcharse», gritó Margaret a su hermano. Este tomó el frisbee del césped y se aproximó corriendo. «Te llamo más tarde», dijo Margaret a Diana y agitó la mano para despedirse de ella. Los dos hermanos se encaminaron a su casa, por los atajos que conocían. «Necesitamos un limonero», le comunicó Charlie a Margaret, aminorando el paso. «Son increíbles». «Oh, sí, lo que nos faltaba, otra planta más en casa». Mientras llegaban al sendero que conducía al jardín de su casa, distinguieron asombrados a su padre. Estaba ante el rosal, examinando las rosas blancas. Papá! ¡Atrápalo!, exclamó lanzando el frisbee a su padre. El doctor Brewer se dio vuelta un poco tarde, y el disco rozó su cabeza, arrastrando consigo la gorra que llevaba puesta. El doctor Brewer hizo un gesto de sorpresa, y se llevó de inmediato las manos a la cabeza, pero era demasiado tarde. Charlie y Margaret lanzaron un alarido cuando lo vieron. Margaret creyó que los cabellos de su padre se habían vuelto verdes, pero luego se percató de que no tenía ni un solo pelo. Todo su cabello había desaparecido, se había caído, y en su lugar habían brotado brillantes hojas de color verde. «No pasa nada, chicos», les tranquilizó el doctor Brewer, mientras se inclinaba rápidamente para recoger la gorra y ponérsela de nuevo en la cabeza. Se oyó el fuerte granizo de un cuervo que pasaba volando. Margaret levantó los ojos para seguir el vuelo del pájaro, pero sin olvidar lo que acababa de ver. Incluso le dolía la cabeza al imaginar que unas ramas brotaban de su cráneo. «No pasa nada, chicos», repitió el doctor Brewer, aproximándose a ellos. «Pero, papá, tu cabeza», tartamudeó Charlie, pálido. Margaret sintió náuseas, pero intentó contenerse. «Vengan aquí los dos», les dijo su padre con suavidad, colocando los brazos sobre los hombros de los niños. «Sentémonos allí a la sombra y conversemos un poco. He hablado con mamá esta mañana y me ha dicho que están algo inquietos por mi trabajo». «¿Tienes la cabeza verde?», insistió Charlie. «Lo sé», dijo sonriendo el doctor Brewer. Los condujo hacia la sombra de los altos setos
que bordeaban el garage y se sentaron sobre la hierba. Deben de pensar que su padre se ha vuelto raro, ¿verdad? Miró fijamente a los ojos de Margaret, que desvió la mirada porque se sintió molesta. El cuervo volvió a pasar en dirección contraria, graznando frenéticamente. Margaret, no has dicho ni una sola palabra, dijo el doctor Brewer mientras abrazaba con cariño a su hija. ¿Qué te sucede? ¿Qué quieres decirme? Margaret suspiró y evitó la mirada de su padre. Venga, dinos por qué te salen ramas en la cabeza, dijo la niña sin rodeos. Es un efecto secundario, algo temporal. Pronto desaparecerá y recuperaré el cabello. Pero, ¿cómo te ha pasado esto?, preguntó Charlie mirando fijamente la gorra de su padre. Unas pocas hojas verdes asomaban bajo la visera. Tal vez se sentirán mejor si les explico lo que trato de hacer en el sótano, dijo el doctor Brewer, apoyándose en sus manos. He estado tan concentrado en mis experimentos que no he tenido mucho tiempo para hablar con ustedes. No has tenido absolutamente nada de tiempo, le corrigió Margaret. Lo siento, dijo su padre bajando la mirada. De veras que lo siento, pero este trabajo es tan estimulante y difícil. ¿Descubriste una nueva especie de planta?, adquirió Charlie cruzando las piernas. No, pero estoy tratando de construir un nuevo tipo de planta. ¿Cómo?, preguntó Charlie. ¿Alguna vez les han explicado en la escuela lo que es el ADN? Los niños hicieron un gesto negativo con la cabeza. Pues bien, es un poco complicado. El doctor Brewer reflexionó un instante y prosiguió. Intentaré explicarles de manera muy sencilla. Supongamos que tenemos una persona con un cociente de inteligencia muy alto. Como yo, le interrumpió Charlie. Calla, Charlie, le suplicó Margaret nerviosa. Un genio como Charlie, continuó el doctor Brewer sonriendo. Y supongamos que conseguimos aislar la molécula, o el gen, o el pedacito de gen que permitió a esa persona ser tan inteligente y que podemos transmitirlo a otro cerebro. De esta manera, esa energía mental se transmitirá de generación en generación y muchísimas personas conseguirán alcanzar un alto cociente intelectual. ¿Comprenden? Miró primero a Charlie y después a Margaret. Más o menos, respondió esta última. Tomas una cualidad de una persona y lo colocas en otra, y así ellas también tendrán esa cualidad, y la transmitirán a sus hijos, y así sucesivamente. Muy bien, dijo el doctor Brewer sonriendo, como no lo había hecho durante las últimas semanas. Es lo que muchos botánicos hacen con las plantas. Tratan de sacar el elemento que permite a una planta dar fruto y lo colocan en otra. Crean una nueva planta que pueda dar 5 veces más su fruto. ¿Y eso es lo que estás haciendo?, preguntó Charlie. No exactamente, contestó su padre bajando la voz. Estoy haciendo algo un poco menos habitual. En realidad, no quiero entrar en detalles ahora, pero les diré que lo que trato de hacer es construir una planta que nunca ha existido y que nunca podría existir. Estoy tratando de crear una planta que sea parte animal. Charlie y Margaret lo miraron sorprendidos. Margaret habló primero. ¿Significa esto que estás tomando células de un animal y colocándolas en una planta? Así es. En realidad no quiero contarles nada más al respecto. Ya comprenderán que todo esto debe permanecer en secreto. Observó a sus hijos a la espera de una reacción. ¿Cómo lo hace?, preguntó Margaret, fascinada por lo que acababa de oír. ¿Cómo consigues pasar las células de los animales a las plantas? Intento dividirlas electrónicamente. Tengo 2 cabinas de vidrio conectadas mediante un poderoso generador de electrones. Puede que las vieron cuando bajaron a espiar, dijo con resentimiento. Sí, parecen cabinas telefónicas, dijo Charlie. Una de las cabinas es un emisor, la otra un receptor. Trato de enviar el ADN correcto de una cabina a otra. Es un trabajo muy delicado. ¿Y lo has conseguido?, intervino Margaret. Me ha faltado muy poco, respondió complacido el doctor Brewer, pero al poco tiempo la sonrisa que había en sus labios se borró, y con un gesto meditabundo se puso en pie para anunciarles. Tengo que volver a mi trabajo. Los veré más tarde. Y se dirigió hacia la casa cruzando el césped a grandes zancadas. Pero papá, le llamó Margaret. Ella y su hermano se habían levantado. No nos has explicado lo de tu cabeza, lo de las hojas que te han salido. No hay nada que explicar, respondió con sequedad.
Es solo un efecto secundario. No se preocupen, ya me pasará. Y entró apresuradamente a la casa. Charlie parecía muy complacido con la explicación que les había dado su padre. Papá está haciendo un trabajo realmente importante, sentenció con una seriedad poco habitual en él. Mientras entraba en la casa, Margaret notó que no solo las palabras de su padre la habían inquietado, sino aún más lo que no les había contado. Su padre no les había explicado realmente por qué brotaban aquellas hojas de su cabeza. La frase «solo es un efecto secundario» no explicaba demasiado. ¿Un efecto secundario de qué? ¿Qué lo había causado? ¿Qué había producido la caída del cabello? ¿Cuándo crecería de nuevo? Era evidente que su padre no quería profundizar con ellos en ese tema y que había regresado al sótano a toda prisa para no tener que contarles nada. Margaret se sentía mal cada vez que pensaba en ello. Solo con imaginar que unas ramas llenas de hojas le salían de la cabeza, le picaba todo el cuerpo. Estaba segura de que esa noche también iba a tener pesadillas. Ya en su habitación, se abrazó a la almohada mientras pensaba que Charlie y ella deberían haber hecho muchas más preguntas a su padre. Por ejemplo, ¿por qué gemían las plantas? ¿Por qué algunas de ellas respiraban? ¿Por qué había atrapado a Charlie aquel arbusto? ¿Qué animal estaba utilizando su padre? Muchísimas preguntas, además de aquella cuya respuesta más le interesaba. ¿Por qué su padre comía con tanta avidez el asqueroso alimento para plantas? Pero Margaret no podía hacer esa pregunta a su padre. Él no debía enterarse de que su hija le había estado espiando. En realidad, ni ella ni su hermano le habían preguntado lo que de verdad deseaban saber. Estaban tan contentos de que su padre se hubiera sentado a hablar con ellos unos minutos que se habían conformado con eso. Para Margaret, todo lo que había contado su padre resultaba interesante y asombroso. Puede que ese experimento lanzara a su padre a la fama, pero ¿les habría contado todo? Un terrible pensamiento pasó por su mente. ¿Les habría mentido? No, papá es incapaz de mentirnos, pensó la niña para sus adentros. Lo que sucede es que no ha respondido a todas nuestras preguntas. Después de haber cenado y de haber hablado con Diana por teléfono durante 1 hora y tras haber hecho los deberes y haber visto la televisión, Margaret continuaba meditando tendida en su cama, cuando oyó los tenues pasos de su padre subiendo las escaleras alfombrada. Se sentó en la cama. Una agradable brisa movió las cortinas de la habitación. El doctor Brewer se dirigió al cuarto de baño y abrió el grifo de lavamanos. Margaret sintió que debía hacerle una pregunta muy importante a su padre. Miró el reloj y vio que eran las 2:30 de la mañana. Sin embargo, estaba completamente despejada. Debo preguntarle por qué comía el alimento para plantas, pensó Margaret. De lo contrario, me volveré loca. No haré más que pensar en este asunto y cada vez que vea a mi padre lo imaginaré de pie, frente al fregadero, comiendo puñados de barro. La explicación debe ser sencilla, prosiguió, mientras saltaba de la cama. Seguro que papá tiene una explicación muy lógica y yo tengo que saberla. Avanzó quedamente por el pasillo. Un rayo de luz se filtraba por la ranura de la puerta del baño, que estaba ligeramente entreabierta. El grifo de agua continuaba abierta. Margaret oyó que su padre tosía y que el agua dejaba de correr. Debo saber la respuesta, pensó. Tengo que saberla de una vez. Se acercó al delgado triángulo de luz y se asomó al interior del cuarto del baño. El doctor Brewer estaba de pie e inclinado sobre el lavamanos. Su camisa estaba en el suelo y se había quitado la gorra. Las hojas que le cubrían la cabeza brillaban bajo la luz del baño. Margaret contuvo el aliento. ¡Qué hojas tan verdes y tan gruesas! El doctor Brewer no advirtió la presencia de su hija. Estaba concentrado en cortar con unas pequeñas tijeras el vendaje con el que se cubría la mano. Cuando lo consiguió, Margaret descubrió que la mano de su padre todavía sangraba. ¿O acaso no era así? ¿Qué goteaba en realidad de la mano de su padre? ¿Qué salía de ahí? Margaret seguía fascinada por todos los movimientos de su padre. El doctor Brewer se lavaba la herida con cuidado bajo el chorro de agua caliente y luego la examinaba detenidamente. De la herida, sin embargo, fluía un líquido. No parecía ser sangre, no podía ser sangre. El líquido que caía en el lavamanos
era verde brillante. Margaret se asustó tanto que lanzó un pequeño chillido y salió corriendo hacia su habitación. ¿Quién anda por ahí?, preguntó el doctor Brewer. ¿Margaret? ¿Charlie? Me ha visto, decía Margaret, arrebujándose en las sábanas de su cama. Me ha visto y ahora vendrá a mi habitación.